Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar qué es el constructivismo, cuál es su postulado, lo vamos a aplicar a las teorías del aprendizaje, vamos a ver sus características y principios básicos. Primero tenemos que saber que el constructivismo es un modelo pedagógico. Y básicamente lo que postula es lo siguiente. Dice que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Y esto va a depender de diferentes factores a la hora de construir un conocimiento. Dice, postula que el conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. Esto lo van a ver bien enseguida cuando explique las teorías. ¿Qué nos dicen las teorías del aprendizaje? Constructivistas, ¿verdad? Nos dicen lo siguiente. Según Piaget, que es uno de los más famosos constructivistas, nos dice que el sujeto va a adquirir conocimiento o va a aprender cuando interactúa con un objeto, ¿sí? Ahí va a construir el conocimiento, según la percepción y la interacción que tenga con este. Según Vygotsky, otro autor constructivista, que va a decir lo siguiente: el sujeto va a construir conocimiento cuando interactúe con otros sujetos. Por eso él desarrolla el andamiaje, la zona de desarrollo próximo, etc. ¿Qué nos va a decir Ausubel, otro autor del constructivismo? Nos va a decir que el sujeto va a construir un conocimiento cuando ese conocimiento sea significativo para él. Y acá interviene no solo la motivación, sino también el interés del sujeto. ¿Qué es lo que observamos acá? Que el sujeto va a construir cuando interactúa con un medio o un objeto o una situación didáctica. ¿Qué nos dice Vygotsky? El sujeto de aprendizaje va a adquirir conocimiento, va a construir cuando interactúe con la sociedad. Por lo tanto, mientras más entornos sociales tenga el sujeto, mayor construcción de aprendizaje va a tener. ¿Qué nos dice Ausubel? Ese sujeto va a construir conocimiento cuando tenga un interés, una motivación y cuando sea significativo, se conecte con sus conocimientos previos. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora las características del constructivismo. Recuerden que todos los autores que estoy nombrando, la teoría completa y los resúmenes están en el canal. Bien, las características dicen lo siguiente. Dice, el aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. Y acá vemos algunos conceptos de Piaget. El aprendizaje implica un proceso de organización interna de esquemas. Esquema es un término que utiliza Piaget. Recuerden que acá, cuando habla de organización, habla de equilibración y de desequilibrio. Dice, otra característica, el grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo. Y acá hablamos de las capacidades innatas de un sujeto. El grado de aprendizaje depende del desarrollo cognitivo. Otra de las características. El punto de partida de todo conocimiento son los conocimientos previos. De partida de todo conocimiento son los conocimientos previos. Acá vemos conceptos de Ausubel. La construcción se realiza en base a los conocimientos previos. El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. Y acá vemos el desequilibrio cognitivo. El aprendizaje se produce
cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe con lo que debería saber. Los principios básicos. Hay muchos autores que son constructivistas, ¿sí? No solo los tres que nombré. El conocimiento es una construcción del ser humano. Cada persona percibe la realidad diferente. Es una construcción del ser humano. Cada persona percibe la realidad en forma diferente. Por un montón de factores. Por los conocimientos previos, por los sentidos, por las capacidades que poseamos, etc. La organiza y da sentido en forma de constructos. Organiza la información y da sentido en forma de constructos o también, como le llama Piaget, estructuras y esquemas de conocimiento o cognitivos. ¿Gracias a qué se realiza esta organización? Gracias al sistema nervioso, donde están los sentidos, percepción, etc. Lo que construye es la edificación de un todo coherente, que da sentido y unicidad a la realidad. Construye es la edificación de un todo coherente, que da sentido. Ya voy a explicar esta frase. Y unicidad a la realidad. Bien. Vamos a poner un ejemplo. Me invita una amiga a la casa de ella, ¿sí? Bueno, ingreso a la casa y siento, por ejemplo, un perfume a bizcochuelo, ¿sí? Entonces percibo ese olor a bizcochuelo y me hace acordar, no sé, a la casa de mi nona que siempre hacía bizcochuelo. Por lo tanto, yo voy a tener una percepción de ese todo, de la casa, el lugar y las personas como positivas, porque las voy a estar construyendo y conectando con un conocimiento previo que yo ya poseo. ¿Me entienden? Bien, por ejemplo, hay una persona que no le gustan las cosas fritas y entra a un lugar y siente ese olor a frito. Inmediatamente la percepción que va a tener, la construcción coherente de unicidad de ese lugar, ¿sí?, va a ser como de rechazo, porque percibió algo que no fue de su agrado. Bien, de esta misma manera, Vygotsky habla de la afectividad en algunos de sus trabajos. Entonces nos dice que esa relación que tenemos con el alumno va a hacer que el alumno construya aprendizajes de forma positiva en la zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque va a ser un vínculo en lo que él propone como andamiaje. Bien, espero que les haya servido. Cualquier consulta, por favor, déjenla en los comentarios. Y si te sirvió, suscríbete y regálame un me gusta. Gracias.